Hey, shalom a todos, buenas noches. Esta noche estamos leyendo la porción de Terumá o Trumá. Em, digamos, es una porción muy, muy hermosa realmente, la que tenemos en esta, como todas las porciones tienen algo de significancia, ¿no? Pero creo que eh, fuera de lo que ya hemos estudiado en años anteriores, digamos que lo que podemos conocer de esta porción, aquí, digamos que aprendemos una lección bien básica. Eh, este episodio de la porción Terumá no va en orden cronológico a los hechos que sucedieron eh, del pecado del becerro de oro. El becerro de oro es un error anterior a esta porción. Y digamos que lo lindo de la Torá es que Dios nos muestra a nosotros como las soluciones antes de que sucedan los problemas o que los problemas sean, eh, como dijera, que sucedan o que existan. En ese sentido, es importante como tener esto en consideración porque cuando se lee le da un poco más de sentido a la lectura, ¿no? ¿En qué sentido se le da un poco más de sentido? Bueno, la porción terumá, a diferencia de la porción del becerro de oro, cuando el pueblo va a realizar el acto de pecado, vamos a llamarlo así, digamos, Aarón le pide al pueblo que traiga alhajas. O sea, el pueblo está desesperado, Moshe no baja, pasan cierto tiempo, él no baja sin agua, sin comida, no baja del monte, y ya en 40 días, pues es muy difícil que alguien sobreviva, especialmente a la edad de Moshe. Moshe ya no era un niño, ¿verdad? Sabemos que en ese momento él ya tenía cierta edad, por lo menos más de 80 años seguro que tenía. Eh, y entonces, en ese momento, lo que sucede es que Aarón viene y le pide al pueblo que les entregue oro. Es decir, fue una cuota obligatoria para todos los varones. Además de eso, las mujeres no participaron en el becerro de oro. eh, y básicamente, eh, digamos que fue confeccionado este becerro con un objetivo básicamente que después Aarón dice, no, es que yo lo hice esto porque quería evitar, eh, digamos, digamos, era como preservar su vida para salvar su pellejo. Y entonces, y él dijo, ah, no, yo solo le tiré y ¿sabes qué? De repente se formó el becerro. Pero realmente el becerro sí tenía algo que ver con respecto a dioses de la antigüedad, desde la época de la gente de Asiria, la gente, digamos, de la gente de Ur, de los caldeos. Básicamente ya venía este símbolo del becerro como un dios, ¿ok? Y obviamente en Egipto era un dios más. Eh, entonces no pudo haber sido formado en tan poco tiempo. Es decir, se ocupó la inteligencia de personas para poderlo hacer. No hubo el hocus pocus que yo lo tiré y se formó el becerro mágicamente. Hubo una confección del mismo. Y básicamente el pueblo dio de una manera obligada, como repito, y obviamente esto generó un desenfreno. En cambio, en esta porción, Dios viene y le habla al corazón de las personas y le dice, aquel que tenga a bien en su corazón dar, pues que dé. Y en ese sentido, se quita aquella parte donde la gente da por una obligación. Me recuerdo cuando yo estaba muy jovencito,
es muy costumario en las iglesias, especialmente si son de una línea protestante, más que en la iglesia católica se acostumbra a dar limosnas, ¿verdad? Como una ofrenda. Y pasan por una bolsa a toda la gente pidiendo dinero para que todos den. Pero eso, digamos, es una limosna. En cambio, en el lado evangélico, digamos, o protestantes, ahí se da como una cuota en el cual como que a la gente le ponen, Dios necesita de tu dinero para que salga adelante. Cuando realmente lo que sucede es que Dios nos da todo a nosotros y nosotros, digamos, por agradecimiento damos una parte a Él. Y entonces viene el Eterno y les pide a la gente ser voluntarioso. Y lo que sucede en el mundo moderno es que la gente empieza a dar a Dios por miedo. Le dan a Dios por miedo. ¿Por qué? Porque sienten que si no le dan, les va a caer una maldición. Y entonces cuando tú das condicionado a Dios y no das realmente porque tú quieres dar, no importa la cantidad, no estamos hablando de cantidades, eh, sino que lo haces con la intención incorrecta, ya sea porque quieres un favor, ya sea porque estás detrás de algo, de un milagro, de una respuesta, porque tienes miedo que te caiga una maldición económica, etcétera. Todas esas distintas razones no funcionan. La Biblia dice, hay que servir a Dios con alegría. Y cuando nosotros damos nuestros ingresos al Eterno, pues lo podemos hacer de varias cosas. No necesariamente siempre a la quejilá, no siempre digamos, a un grupo religioso, sino que también podemos dar a Dios, digamos, ayudando a la viuda, al huérfano, al pobre, ayudando al extranjero en nuestras tierras, ayudándole a una persona que esté en necesidad económica. Por eso es que dice, inclusive Mishlei creo que dice, el que presta al pobre es como si le prestara al Eterno. ¿Por qué? Porque el pobre usualmente cuando tú le prestas, no, quien le presta a un pobre no necesariamente busca que le retorne el dinero. Sin embargo, la Torah dice que se lo prestes. ¿Por qué? Porque no quiere que lo humilles a esta persona y que le des un sentido de responsabilidad también para que crezca. Y en ese sentido, nuestra porción así es como empieza. Eh, Nuestra porción, share, dice, empieza de la siguiente manera. Ok. Dios habló a Moisés diciendo, habla con los israelitas y pide a los tesoreros que tomen una ofrenda para mí. Dile a los tesoreros, deben tomar ofrenda para mí de todo hombre cuyo corazón lo impulse a dar. Es decir, no existe una razón, una causa específica para dar a Dios, sencillamente te mueve una intención correcta, una intención pura. Eterno, yo te quiero dar porque me siento tan contento de lo bueno que tú eres que quiero dar algo para ti. O sea, digamos así el resumen. No es porque estoy buscando un trueque. Y empieza a dar que no solamente es exactamente dinero lo que Dios nos va a dar. ¿Ok? O sea, Dios no pide solamente dinero, sino que empieza a pedir materiales. Y esto, materiales, ¿de dónde los iban a sacar en el desierto? Pues se recuerdan que cuando salieron de Egipto, dice la Torá, que los mismos egipcios les pagaron prácticamente para que se fueran de Egipto. Entonces quiere decir que lo mismo que Dios les dio cuando ellos salieron de Egipto, en este momento Dios les dice, de ahí toma y de eso dame. Ok. Y este es otro principio.
Dios jamás te va a pedir algo que Él no te haya dado. Por ejemplo, Dios no le va a pedir a Mauricio Quintero necesariamente, oye, ¿sabes qué, Mauricio? En el servicio tú haz la de Hassan y yo no tengo el don de ser un Hassan, de ser un cantor. Y entonces, ¿por qué? Porque no es algo que el Eterno me ha dado a mí como un regalo. Y eso no quiere decir que Él no me ama o no quiere decir, sino que recuerde que todos somos una unidad y en la unidad todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes regalos. Unos van a ser hospitalarios, por ejemplo, a ellos Dios les va a pedir ser hospitalarios. Al que de repente sabe cocinar, le va a decir, bueno, tú puedes dar ese don que puedes cocinar para atender, digamos, la mesa. Hay otros que van a tener sabiduría y Dios les va a permitir ayudar a las personas con sabiduría. Es decir, todos tienen diferentes dones que Dios les ha dado y esa es la contribución, pero lo que importa es que uno participe, porque al participar existe algo en nuestras mentes, en nuestra psique, si le queremos llamar así, en nuestra mente, que nos permite ser como darnos un propósito común de unidad como nación. En este caso, Dios le da un propósito al pueblo de Israel a través del Mishkan. El Mishkan es el santuario, pero Dios les da a ellos directamente un propósito para que todos como Israel apunten a lo mismo. Cuando Israel se estableció en el año 1948, previo a esto, existían unos movimientos que eran movimientos sionistas, decían ellos, ¿verdad? Y estos movimientos sionistas eran esfuerzos por separado, vamos a llamarlo así, que no tenían frutos. Hubieron muchos intentos desde los años 1800, 1700 de restablecerse otra vez en la tierra de Israel y todos fallaron. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el Imperio Británico, decidieron mandarnos a un desierto y a un lugar donde habían, digamos, pantanos, una tierra estéril, que nadie daba 5 por esa tierra. Y vinieron los colonos judíos y empezaron a comprar la tierra, porque no fue regalada por el Imperio Británico. El Imperio Británico la había tomado pero aún así los dueños de la tierra eran muchos árabes. Y estos árabes a su vez las vendieron las tierras como que fueran tierras fértiles, no como desiertos. Y los judíos vinieron y compraron esas tierras con el poco dinero que tenían, las pagaron. Es decir, la tierra no fue gratis, como digamos se les regaló a Palestina o se les ha regalado a Gaza las tierras, a los judíos les costó dinero. Pero cuando Israel, digamos, eran muchos grupos por todos lados, venía gente de Ucrania, de Polonia, de Alemania, de España, de Francia, de Inglaterra, de los países árabes, de África. Era un montón de gente con una idea dispersa de Israel, ¿no? Si lo queremos ver así. Cuando Dios los manda a la tierra prometida, Dios le da un propósito a toda esta gente y es establecer la tierra de Israel nuevamente. Y todos aquellos, digamos, como ideas abstractas que cada quien había tenido sobre la tierra de Israel, le dio un propósito común, que era formar una nación. Y entonces de ahí es que empieza a verse la unidad del pueblo de Israel, una unidad que hasta el día de hoy por lo menos prevalece, porque cuando Israel se ha separado políticamente, espiritualmente, hemos sido, digamos, vulnerables, diría yo. De hecho, vemos cómo Israel, ante los ataques del 7 de octubre del 2023 y de cómo han ido entregando a las víctimas de la horrible masacre que hubo sin justificación alguna, a gente civil, a niños.
a mujeres embarazadas, ancianos, etcétera, vemos cómo esto le va dando al pueblo de Israel una unidad, porque hay un propósito común, ¿ok? Que en este caso es derrotar al enemigo para vivir en paz. Y entonces, exactamente es lo que está sucediendo acá. Dios les da a todos una visión única de construir un Mishkan, de darles un propósito nacional de identidad al pueblo de Israel. Y entonces toda la gente empieza a trabajar y a concentrarse en ese plan. Y entonces dice Dios, ok, todos tienen materiales y a cada quien se le dio distintos materiales. Por favor, den su contribución, ok, oro, plata, cobre, y empieza a dar diferentes tipos de materiales que van a ser utilizados en el Mishkan. Todos los materiales que ustedes ven acá, piedras preciosas, telas, el tema de hilos, el tema de metales preciosos, de maderas, todo fue entregado antes por el Eterno. Y ellos lo que tienen que dar es de lo que el Eterno me dio, voy a aportar. Luego, eh, y da el propósito del santuario. El santuario no es el fin. El santuario lo único que es un medio, es la excusa perfecta, diríamos nosotros, para que el pueblo se aglutine, se una como un todo y sea un punto focal de reunión. Las personas como su servidor que padecen de fácil distracción, es decir, no tienen idea de cómo a mí cuando yo era niño me costaba concentrarme cuando me daban clases. Yo luchaba con eso y era algo tremendo. Yo me acuerdo que si pasaba un zancudo, pasaba un mosquito, una mosca, veía una araña, caía alguien, había un ruido, fácilmente me distraía, pero exageradamente fácil. Y de repente veía la mosca y me empezaba a imaginar una historia X, el profesor hablando, y mi mente estaba a miles de millas de la clase. Y entonces, y no tenía esa capacidad de concentrarme porque era un niño, ¿ok? Un niño distraído fácilmente por cualquier cosa. Y Israel exactamente era un niño que fácilmente se distraía. Digamos, ellos tenían muchas barreras de comunicación con el Eterno, voy a llamarlo así, porque no entendían lo que Dios les decía hasta cierto punto. Por otro lado, tenían ideas todavía de Egipto en su mente y entonces necesitaban como enfocarse en algo. Y al enfocarse en algo, les permitía como centrar su atención en algo físico, en este mundo físico, pero como se dice, hay un espejo entre lo mundo físico y el mundo espiritual. Y al enfocarse en el templo, en la morada del Eterno, en ese momento, eh, ¿cómo se llama? Ellos se lograban enfocar literalmente y Dios habita en todos los lugares, pero en ese momento Dios decidió, ¿ok? Como tu esencia, manifestarla en ese punto. Eso no quería decir que Dios no estuviera en todos los lugares al mismo tiempo, claro, pero había una fuerza, una energía especial en el Mishkan. Y cuando él decía, me harán un santuario, yo habitaré en medio de ellos, literalmente es habitar en medio de ellos, porque el santuario era colocado al centro de todo el campamento de Israel, donde estaban todas las tribus, iban de cuatro, cuatro y cuatro, digamos, es decir, juntaban las 12 tribus, este, y adicionalmente toda la gente se reunía al centro para enfocarse y ver la manifestación divina.
y ellos se acercaban a Dios así, de esa manera. Entonces, eh, después de eso dice que deberán hacer esa morada de todo lo que te muestro, a quien se lo mostró a Moshe, pero Moshe nunca hizo planos del tabernáculo, de todos los utensilios, y vas a hacer reemplazo de ellos. Es decir, el principio de la redundancia viene del tiempo de Moshe. Luego dice, y empieza a describir qué es lo que van a hacer. Lo que me dicen es, mira Mauricio, quiero que hagas un coche, pero ¿cómo hacer el coche? Pues no lo sé, porque yo lo puedo hacer deportivo, lo puedo hacer como un truck, un camioncito, lo puedo hacer como un microbús, como una van, lo puedo hacer como una motocicleta, un triciclo, o cualquier tipo de vehículo. Eso no me lo dice la Torá, sino que deja al hombre que ocupe su imaginación, y ahí es bonito porque es bien flexible a la imaginación, a la creatividad del hombre, pero lo que él quería que fuera como Dios se lo haya mostrado. Pero no existe ningún punto en el que Moshe diga, mira, ¿sabes qué, Bezalel? Yo quiero que hagas de esta y esta y esta y esta manera el Mishkan. No, dice, vas a ocupar, digamos, manzanas, por ejemplo. Ah, bueno, pero mira, Eterno, hay manzana roja, hay manzana Fuji, hay manzana amarilla, hay manzana verde, hay manzana, hay mini manzanas, hay manzanas más grandes. ¿Qué tamaño lo quieres? No existe eso. Lo que dice, que tenga manzanas. Si va a ser la combinación de todas, no lo sé. O si va a ser una específica, tampoco no lo sé. Ya. En ese sentido, lo que Dios deja es, ok, te doy como la directriz. Pero tú tienes que, pero yo te he dado algo que se llama creatividad. Créalo según tu gusto. Ya. Entonces, y esto es muy bonito porque cuando uno hace ese tipo de instrucciones, donde no se es tan específico, da espacio para que las personas se desarrollen y saquen adelante su creatividad. A veces logran desarrollar cosas que nunca jamás pensaron que iban a lograr desarrollarse. Y luego dice, harán un arca de madera de acacia de de tanta medida, ¿ok? La revestirás de oro puro por dentro y por fuera y le harás un borde de oro al exterior. Luego vas a hacer 4 anillos de oro fundido. ¿Por qué? Porque y si van a meter ahí las varillas para que se pudiera cargar. Luego se revestirá de oro, eh, y se va a hacer un arca del testimonio que yo te voy a dar. Y empieza a describir como todos aquellos materiales, ¿verdad? Que son necesarios para el Mishkan. De repente vemos que también pide que se hagan, 2 querubines. ¿Cómo son los querubines? Pues no tenían, o sea, no tenían cara los querubines, solo tenían el cuerpo alado que representaban que eran seres espirituales, y estaban postrados viendo hacia el centro, pero no tenían forma. Es decir, sí tenían forma, pero tenían cara, no tenían figura, si lo queremos llamar así. Y dice, eh, y lo que estaban haciendo ellos era cubriendo el velo, básicamente, y se va a hacer la cubierta del arca. Y luego dice, y de ahí vas a hacer, eh, digamos, los marcos, cómo vas a hacer la caja, y luego vas a poner unos panes de la proposición, vas a hacer, los utensilios del pan. Y uno dice, bueno, ¿y que el Eterno va a comer? Realmente quienes comían ahí eran los sacerdotes. Em, y las panes de la proposición, pues básicamente lo que significa son los panes que están delante de, ¿ok? No es que Dios iba a comer de ellos. Luego vas a hacer un candelabro de oro puro y le empieza a decir cómo es que tenía que ser, sus copas, sus esferas, sus flores. No dice qué tipo de flores. Mira, eterno, son de clavel, son de lirio.
¿ok? Eh, Luego, cómo van a ser los brazos de esto, pero dice que todo el armazón tiene que ser de una sola figura. Los vástagos, luego van a ser las esferas y brazos del candelabro y empieza a hablar directamente de eso. Luego le dice ya en Shemot 26, vas a hacer unas cubiertas del tabernáculo, es decir, el tabernáculo tenía cubiertas, eran 12 cubiertas distintas de lino, de diferentes tipos de tela, de diferentes tipos de cueros, ¿ok? Es decir, era oscuro por dentro, pero también tenía que ser puro la manera de encenderlo, porque si no la gente se iba a ahogar el que entrara al tabernáculo. No tenía cómo respirarse adentro. eh, y después de eso dice, empieza a describir cómo iba a ser cada una de las frazadas. Eran 11 láminas, perdón, y, y habían animales como pieles de tajash, que nadie sabe qué exactamente es. Dicen que era una especie como de delfín. Después de eso vas a hacer las tablas del tabernáculo en madera de acacia, ¿verdad? Luego vas a construir tablas para alrededor del lugar y empieza a hablar sobre la parte exterior, ¿ok? Cómo deben de estar alineadas. Y lo interesante de todo esto es que debe hacerse en orden porque eso iba a construirse tenía que ser como un Lego, en el cual lo podías armar y armar porque el campamento se iba moviendo, tal y como leemos al final de cuentas en Devarim, ¿no? ¿Cuántas jornadas ellos hicieron en los 40 años? Luego empieza a hablar de las cortinas internas y eso es interesante porque la gente dice, "Ah, no, era una cortina que nadie podía entrar". No, esa era una cortina abierta al centro y por ahí entraba el sumo sacerdote, ¿ok? Luego dice, había un velo entre un lugar y otro, pero eso es decir, entraba las personas normalmente. También empieza a hablar de los materiales que sostienen esa carpa, básicamente que tienen que ser las columnas, las vigas. Y por último empieza a hablar de lo que era el altar, cómo tenía que ser, cómo tenía que estar diseñado. Recuérdense que ahí iban a estar siendo sacrificados varios animales. ¿Y por qué razón tenían que sacrificar animales? Porque era, digamos, por lo mismo problema de ser niños. El deseo de Dios en ningún momento dijo, y quiero que me sacrifiquen animales para yo habitar en medio de ellos. No, él dijo, tengan un buen corazón, yo voy a habitar en medio de ustedes. Pero por lo mismo problema que tenía este niño, que no se podía concentrar en nada delante del Eterno, el Eterno, digamos, generó en ese momento para esa sociedad eh, la necesidad de acercarse y, digamos, como reconocer su culpa en ese momento. Digamos que en un nivel educativo muy bajo también hay que pensar en esa época. Y entonces ellos se acercaban a Dios con algo de lo que Él ya les había dado. Ese es el principio. Cuando se acercaban, ellos confesaban lo que habían hecho y tenían que sentir el dolor que el animalito sentía al momento de estar siendo sacrificado, como que si ellos merecían ese castigo. Y entonces eso les daba a ellos psicológicamente eh, como un choque eléctrico en el cual ellos como que sentían que ellos deberían de estar en el lugar de ese animalito, sufriendo, muriéndose, que será su castigo, pero que al final de cuentas este animalito los estaba redimiendo, es decir, ese animalito, en vez de sacrificarlos a ellos como seres humanos, Dios estaba tomando la vida de ese animalito. Además de eso, también hay que pensar que todos estos Shabbat, empezamos con Shabbat Shelakim, es también que Dios cuando nos sacó de Egipto, Él iba a cobrarse,
nuestra salida de Egipto con la vida de todos los primogénitos de la zona. Pero a Israel específicamente, no, ellos no fueron tocados por el ángel de la muerte, sus primogénitos, por lo tanto ellos debían de pagar ese rescate generacionalmente. Y ahí es donde empieza también la idea de pagar un tributo adicional por los primogénitos. Luego empieza a hablar de las ollas para las cenizas, el atrio y todo lo que estaba en la parte de afuera, básicamente. Y la séptima alía, básicamente, empieza a hablar sobre parte del sacrificio, ¿verdad? Dice que cada ofrenda de los sábados en su día de reposo va a ser una ofrenda continua, es decir, uno tras otro, nunca se apagaba el fuego, este, y se va a hacer una ofrenda elevada al Eterno los primeros días del mes, es decir, eh, en los Rosh Hodesh, y luego dice em, que también se iba a presentar una ofrenda de harina, que es un minjá, por cierto. Y básicamente al final dice se va a hacer una ofrenda de cabrío como una ofrenda por el pecado a Dios y su libación, es decir, su perdón. Y terminamos eh, con el maftir. em, Dice que rico no va a dar más ni el pobre menos. Aquí lo que sucede es que también por ser un Shabbat especial, se lee también esta porción, básicamente donde se le da la porción del primogénito a cada uno. Eso básicamente por lo que acabo de explicar. Y todos vamos a dar exactamente el mismo valor, porque para Dios todos tenemos el mismo valor. Ni el pobre va a dar menos, ni el rico va a dar más en esta ofrenda. En las otras eran libres. Y tenemos al final Melahim segundo, al capítulo 11 cuando empieza a hablar de Jodaya. Es un pacto que Dios hace entre el pueblo, entre el rey y el pueblo. Básicamente, el papá de este hombre había sido un hombre malvado, había, digamos, estado delante de los ídolos, y él viene y dice, destruyó todos los lugares que se habían hecho. em, y básicamente lo que dice que esto es lo importante, y tomó los oficiales de centena, los valientes de guerra, los correos y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino a la puerta de los correos del palacio del rey, y él se sentó en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se alegró y la ciudad se tranquilizó. Y luego dice, y Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y en el séptimo año de Jehú, básicamente es donde empezó él a reinar. Dice, reinó 40 años. Y Joás hizo lo recto delante del Eterno todos sus días y todo lo que le mandó el sacerdote Joiada. Luego dice, eh, empieza él a decirle a la gente, miren, traigan para la reconstrucción del pueblo, ¿verdad? Y cómo se llama, y les dijo, ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues no toméis dinero de vuestros conocidos, sino dadlo para los daños de la casa. Y dice, y tomó el sacerdote un arca, dice, hizo un agujero en la puerta de ahí y la puso junto al altar y a la derecha por donde se entró a la casa de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban el umbral ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Dios. Es decir, hubo una fuerza de voluntad, fue algo voluntario y empezaron a dar hasta que y también dieron una cuenta de lo que habían hecho, porque dice que entregaban todo el dinero contado, ¿verdad? Y empezaban a reconstruir, decían, aquí están las cuentas cabales, aquí están mis cuentas de lo que yo he recibido, de lo que estoy dando. Este, y lo otro es
eh, dice, y se lo daban a los capataces, el dinero, y ellos hacían la obra. Y al final de cuentas, dice, y hacían la obra honradamente, que eso es algo bien importante, un principio muy importante. Este, y luego habla también en la otra porción en Isaías 66, dice, el cielo es mío, la tierra es mía. ¿Cuál es la casa que me vas a construir? Dice, el lugar de mi descanso. Y en el 23, porque es un Rosh Hodesh, dice, toda la gente va a venir delante del Eterno a postrarse. Y esto es interesante porque habla de algo que la gente interpreta como el infierno, pero realmente no se trata de eso. Sino que es algo que sucedía cuando, imagínense en la época de las guerras, en la época de las guerras, las guerras en aquel tiempo no solamente eran sanguinarias, las guerras en aquel tiempo eran barbáricas, diría yo, y aparte de eso eran antihigiénicas, porque los cuerpos ahí se podrían básicamente frente a todos y era un hedor bárbaro. Es decir, y por eso es que dice, y a esta gente usualmente las quemaban, ¿ok? Entonces ahí dice, su gusano no va a morir, porque literalmente no muere ese gusano, y el fuego no se apagará, dice, y se van a abominable a toda carne. Es decir, eso es cierto. Dice la gente que vivió las guerras mundiales, que algo que el olor ese fétido a cadáver humano era algo que se les había metido tanto en la cabeza que lo volvía locos. Y entonces realmente no habla de un lugar físico como tal, sino que está hablando de un lugar de desolación y que a causa de esa desolación y esa destrucción va a traer un tipo de maldad, digamos, en el cuerpo que nadie lo va a soportar. Ese es el principio. Entonces, eh, y digamos que esa es como la lectura bastante rápida que ahorita podemos dar de esta porción. Sin embargo, yo quisiera nada más como retomar algo que decía eh, Josefo, ¿ok? Él decía que digamos que es un poco como dándole un poco más de sentido al Mishkan. O sea, el Mishkan, dice Josefo, que representa el universo. Vio la parte del tabernáculo accesible a los sacerdotes, el santo y el patio, para denotar la tierra y el mar. La tercera división reservada para Dios, que es el lugar santísimo, para representar el cielo, donde nadie podía acceder. Ahora Elon Musk puede llegar, pero no todos podemos ir al cielo. Ahora dice, vio los 12 panes para denotar los panes de la preposición, eh, los meses del año. Luego dice, vio la menorá dividida en 70 partes, que representan las 70 divisiones de los planetas. Y las 7 lámparas de la menorá para referirse al curso de los 7 planetas que entonces estaban conocidos. Vio los velos compuestos de 4 cosas. ¿Para qué? Para declarar los 4 elementos. El lino fino significa la tierra. ¿Por qué? Porque el lino nace como una planta de la tierra. La púrpura significa el mar, porque estaba teñida, dice, de la sangre de los mariscos del mar. Después de eso dice, porque realmente así es el color de los mariscos es, el azul significaba el aire y la escarlata significaba el fuego. Luego, Filón, en cambio, dice que los dos querubines representaban dos poderes principales de Dios, el poder benéfico de Dios, según el cual se hizo el mundo, es decir, Dios hizo el mundo por misericordia,
Y luego el poder castigador, la justicia de Dios, según el cual Dios gobierna y gobierna lo que ha creado. Ok, de acuerdo a como Él se llama ahora, Señor. Filón, de igual manera, aquí sería el anterior como El Shaddai y eh, el Elohim. Luego dice Filón. Filón dice que los dos poderes de Dios estaban divididos en el medio por Dios y que Dios estaba encima de ambos. Y luego dice que Dios le va a hablar a los israelitas en medio de esos dos querubines, es decir, entre la misericordia y la justicia, ¿ok? Para administrar su palabra. Los Midrashim, lo que dice que el Mishkan es una réplica del cielo aquí en la tierra, ¿ok? Y básicamente dice que en Isaías 37, 16 dice que hay querubines en el cielo, ¿ok? Porque dice Dios está sentado entre querubines. Querubín lo que significa viene de querub, que es fuego. Y mientras los que están abajo en la tierra están en el 25, 18, 20. ¿Ok? Luego del cielo dice que Dios extiende los cielos como una cortina que están en la tierra. Y en Éxodo 26:1 dice que los israelitas deben de crear 10 cortinas para el tabernáculo. Es decir, es un reflejo del mundo espiritual y el mundo físico. Luego del cielo dice Isaías 6:2, el que sobre Dios estaban los serafines. Y después de eso dice en 26:15 que hagan las tablas para el tabernáculo de madera de acacia de pie. ¿Ok? Las maderas de acacia corresponden a los serafines. Génesis 1:6 dice, sea un firmamento en medio de las aguas, dividida las aguas de las aguas. Mientras las que están en la tierra, en 26:3 de Éxodo, dice que el velo dividirá el lugar santo y el santísimo. Luego en Daniel 2:22 dice que la luz mora con Dios mientras estaba en la tierra, mientras Éxodo 27:20 dice que traigan aceite puro de oliva para generar luz. También Dios estima las cosas de abajo en la tierra más que las de arriba, porque dice 25:11, hágame un santuario para que yo habite en medio de ustedes. También em, Moshe cuestiona a Dios cómo te voy a hacer un lugar aquí en la tierra eterno para que tú habites. Igual que lo que dijo Salomón. Salomón dijo, ¿cómo vamos a hacerte un lugar para que tú habites aquí si tú contienes todo? Es decir, no podemos confinar la Shejina de Dios a un cuadro. Rab Asi de Josna dice, dedujo de las palabras y sucedió que en el primer mes del segundo año, el primer día del mes, en Éxodo 40:17, que el tabernáculo fue erigido el primero de Nisan. ¿Ok? Y dice que Dios fundó la tierra con sabiduría, con entendimiento estableció los cielos, y en Proverbios 3:20 dice, con su conocimiento fueron quebrantados los abismos. De la misma manera, la creatividad que Dios tuvo se la pasó al hombre y se ve reflejado en esta porción. Y aquí más o menos la idea de las figuras, de lo que hablábamos un poco. Em, y el Keter, las coronas, también lo mismo. Dice Éxodo 25:24, hazle una corona de oro alrededor. El altar es la corona del sacerdocio. Dice de lo que dice Shemot 33, que dice que le va a hacer una corona de alrededor. El arca es la corona de la Torá, ¿verdad? Y la palabra corona puede ser o puede también leerse como zar. Es decir, recuérdense que en el hebreo, cuando se escribe, uno le pone esas líneas, esos puntitos para saber si es sa o se o si o so o su. Pero básicamente también, si uno lo puede leer, tiene las mismas palabras que zar, que es extraño. Entonces, si una persona no tiene méritos, en vez de serse una corona, se va a convertir una persona ajena.
Eh, Obviamente los nombres del tabernáculo, el Mishkan o puede ser el Mikdash, ok. Y por último, quizás lo importante es que se construye, los materiales fueron metales, telas, pieles, ok, madera de cedro, accesorios. ¿Y qué es lo que contenía el arca? Las tablas de los 10 mandamientos, las tablas originales que Moshe rompió, un jarro de maná, la vara de Aarón que reverdeció nuevamente con almendras, y una Torá dice escrita por Moshe antes de su muerte. Si cabía, no lo creo. Yo ya ese último todavía podría darlo en algún tono duditativo, pero... Y luego, eh, y los simbolismos, básicamente, oro es la pureza, la intención correcta de cualquier proyecto. El lino es el mundo de las plantas, ¿ok? Y el rojo, digamos, es como, bueno, perdón, el lino es teñido con la sangre de un gusano, de hecho, que es la vida más inferior, ¿ok? Toda la parte animal, desde lo más bajo hasta lo más alto, está en el templo. El rojo, el color de la sangre, es la vida del animal. Azul, el color del cielo, lo celestial, y el morado, la combinación de ambos, es decir, el ser humano. Luego, básicamente, quizás por ahí voy a ir dejándolo. Este, eh, quiero ver. Ah, no, por ahí creo que lo voy a ir dejando. O sea, es decir, podemos hacer un montón de cosas más y darle simbolismos, pero la verdad es que la idea principal aquí es dar. Dar, como se dice en hebreo, Natán. Y Natán es un palindrónomo, es decir, una palabra que se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda igual. Natán, o sea, lo lees de derecha a izquierda igual que de derecha a izquierda, no importa la dirección, lo importante es dar. Eso lo que sucede es que cuando tú das, elevas tu alma porque le estás poniendo un valor menor a las cosas materiales y estás dejando que lo material, digamos, sirva a un propósito mayor, a un propósito espiritual. Y digamos que eso, así en términos generales, es esta porción de Trumá. Principio, voluntad, nada a la fuerza. Decimos aquí en El Salvador que hay un dicho que dice, ni la comida a la fuerza es buena. Entonces, al final, claro, puedes tener hambre, pero si te obligan a comer X cosa, te va a caer mal. ¿Ok? Entonces, tenemos que dar por agradecimiento y pues cualquier... Muy Si voy a dejar interesante, de la grabar. verdad. ¿Ok? Tiene muchas cosas.